la tercera parte de los frutos del Espíritu o del fruto del Espíritu. Es el tema número 6, el que nos toca ver ahora. Y vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo número 5 y verso 9. Vamos a ver otro verso, aparte de Gálatas, que tiene que ver con los frutos o el fruto del Espíritu. Dice Efesios, capítulo 5, versos 9 y 10: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el verso 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Hebreos capítulo 13 y verso 15 también dice algo importante. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Miren qué importante es que entendamos por medio de Él, o sea, por eso es un fruto, porque no depende de nosotros, sino de la obra de Él en nosotros. Amén. Entonces, hemos venido estudiando en estos martes atrás que el fruto del Espíritu es el producto o la evidencia de la vida del Espíritu en nosotros. Una de las cosas que estoy plenamente convencido, y ahora más que nunca, es la importancia de la vida del Espíritu en la vida del creyente. Nunca antes había visto con tanta profundidad y con tanta urgencia el hecho de que el pueblo de Dios entienda la necesidad de que el Espíritu Santo sea una verdad en nuestro diario vivir, no una experiencia dominguera. Porque el Espíritu Santo no es una experiencia dominguera. El Espíritu Santo es una experiencia en nuestro estilo de vida. El Espíritu de Dios es parte de nuestro diario vivir. Por eso dice la Biblia: andad en el Espíritu. Y muchos cristianos han convertido la vida del Espíritu en una experiencia que tienen únicamente cuando se congregan, cuando están en el culto, el día domingo, cuando vienen y que el Espíritu Santo me tocó, sentí esto, sentí lo otro, pero en realidad el Espíritu Santo es mucho más que eso. La experiencia que nosotros sentimos es parte de todo, porque no es malo esa experiencia. Es rico, es lindo sentirlo, vivirlo. Es la parte que nos hace entender a nosotros que el Espíritu Santo, hermano, está abrazándonos. Pero lo más importante de la vida del Espíritu es los frutos que produce en nosotros. Porque ¿de qué nos serviría vivir de experiencias sin frutos? Es decir, ¿de qué nos serviría, hermano, venir y decir: no, hermano, mire, yo sentí medio escalofrío, medio aquí, medio allá, pero a la hora de mi diario vivir no se visualizan los frutos que son, hermano, la evidencia visible? Acuérdense que hemos estado mencionando que la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, hermano, los frutos del Espíritu es, por decirlo así, como el resultado de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Quiero trasladárselo de una manera un poco más entendible. Voy a ponerle este ejemplo. ¿Qué es un embarazo? ¿Qué es un bebé en el vientre de una mujer? ¿Qué es un bebé? Usted me va a decir: un bebé es una nueva vida. Perfecto. Pero un bebé es un fruto. ¿Un fruto de qué? De una relación entre dos personas. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. El bebé, cuando yo veo una mujer en estado de embarazo, o cuando veo una mujer que ya tuvo hijos, inmediatamente yo entiendo que esa mujer ha tenido una relación. ¿Sí o no? Bueno, entonces igual, cuando yo veo en un cristiano el fruto del Espíritu, entiendo por inercia que esa persona ha tenido una relación con el Espíritu Santo, porque el producto de esa relación es el fruto que Él produce en mí. Así como la mujer, el embarazo es la evidencia de una semilla que se depositó en su vientre, que cayó en su útero, que fecundó. Entonces, así también
la evidencia, hermano, de nuestra comunión con Dios y del Espíritu Santo en nosotros, es que tiene que haber fruto. Se tiene que notar, hermano. Si no se nota, y no le estoy hablando del rostro, pues, y el vestuario, no, le estoy hablando, si no se nos nota el fruto en todo lo que hemos estado hablando, si el amor no es evidente, hermano, entonces preguntémonos si tenemos una religión o tenemos una relación con Dios. Porque la religión no produce vida. La religión no produce absolutamente nada, pero la relación con Dios es la que produce vida. Amén. Entonces, en Efesios se nos menciona de un fruto del Espíritu Santo que es bondad, justicia y verdad. Miren qué tremendo es. Todo lo que en el Señor se produce, hermano, tiene que ver con justicia y con verdad. Acuérdense que la Biblia enseña que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. La justicia es el cimiento del trono de Jehová o del Señor. Uno de sus atributos es que Él es justo. Él es justo. Sus juicios son justos. En todo lo que Él hace, Él es justo. Ahora, debemos producir estos frutos estando unidos a Cristo, preparando nuestra tierra para que la semilla que Él ha sembrado fructifique y poder dar fruto, fíjese, al 100, al 60 y al 30. Ahora, mire esto. Son 3 medidas de fructificación: 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. Ahora, la pregunta es, ¿con qué está relacionada esa medida? ¿Con qué está relacionada la medida en que se da el fruto? Ahí, hermano, en esa porción se habla de la tierra. Hablemos de la tierra. Si la tierra no fue bien preparada, si la tierra no está abonada, si la tierra no fue, hermano, no se le quitaron los espinos, los abrojos, y no se preparó bien, entonces la cosecha se puede de alguna manera reducir en porcentaje. Eso mismo tiene que ver con nosotros. Si nuestra vida, hermano, como creyentes, no está siendo preparada de la manera correcta, nuestra fructificación en el Señor se va a ver reducida. Aunque va a haber fruto, sí, pero ¿en qué medida? ¿Usted de cuáles quiere ser? ¿De los de a 30, de los de 60 o de los de 100? Preguntémosle al agricultor cuánto quiere que le dé su tierra. Él va a decir, no, yo quiero que me dé 100 por 1. Porque en realidad, hermano, ahí está el éxito, en llegar a esa medida. Entonces, el Señor nos pone 3 medidas. Fíjense bien, veámoslo así. Una como la mínima, 30. O sea, hermano, la medida mínima que deberíamos de dar es el 30 por 1. La de en medio, 60. O sea, pero ya lo digo, ya lo dije en la definición. La de en medio sería quedarnos en medio. Y a eso se le podría llamar más fuertemente mediocres. Pero está la del 100. Ahí tenemos que ir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, hermano, en este caminar? Luchar por quitar de la tierra, que es nuestro corazón, nuestra alma, todo aquello que reduce el porcentaje de la cosecha. Dejarme ministrar por la palabra, dejarme, hermano, auxiliar por la enseñanza, al congregarme, hermano, saber qué es lo que está en mí, ocasionando que el fruto no sea el correcto, y permitir que mi tierra sea trabajada. De esa manera, hermano, yo voy a poder dar más de lo que actualmente estoy dando. Entonces, hablando de todo eso, veamos un poco acerca de las siguientes manifestaciones del fruto del Espíritu. Hablemos de la templanza, o también conocida como dominio propio. Para mí, esta es la manifestación, la evidencia del fruto del amor más difícil de todas: el dominio propio o la templanza. ¿Por qué digo que es la más difícil de todas? Porque se nota y abarca toditas las áreas de nuestra vida, toditas. El dominio propio tiene que ver, hermano,
con todas las áreas de mi vida, no solo con una o con otra, sino con todas. ¿Por qué? Porque el dominio propio lo puedo aplicar desde la cosa más sencilla en mi vida, como por ejemplo, hermano, ¿qué le puedo decir yo? Hasta con las disciplinas más sencillas, pues, del diario vivir, hasta con las cosas más importantes, como por ejemplo, hermano, mi carácter y muchas otras cosas. Todo eso tiene que ver con dominio propio. Entonces, la palabra templanza se deriva del griego enkrateia y de la palabra kratos, K-R-A-T-O-S, kratos, K-R-A-T-O-S, que significa fuerza. De ahí viene el concepto de fuerza de voluntad. El concepto que la gente dice, no, es que yo tengo fuerza de voluntad, dice la gente. La fuerza de voluntad es la manera en que el humano denota la capacidad que tiene para gobernarse a sí mismo. Fuerza de voluntad, porque él entiende, cree o piensa que esa fuerza viene de él, y por eso fracasa, por eso falla, por eso le alcanza para unas cosas, pero para otras no le alcanza. ¿Por qué? Porque está dependiendo de sí mismo. Por eso usted y yo, hermanos, estamos aprendiendo que, si bien es cierto, se necesita nuestra disposición, pero no depende de nosotros, sino que depende del Señor. Por eso entendimos ayer, vasos de barro, el tesoro es Él. Por eso el apóstol Pablo decía cosas tremendas, miserable de mí, decía cosas como por ejemplo, lo malo, que no quiero hacer eso algo, cosas tremendas, decía el apóstol Pablo, dando a entender que no era él, sino Dios en él. Por eso, hermanos, lo que el mundo llama fuerza de voluntad, nosotros no podemos aplicarlo de esa manera, porque no somos nosotros. Nosotros lo que hemos recibido es un fruto que se llama templanza o dominio propio. El término templanza se refiere específicamente a la abstinencia de consumir bebidas alcohólicas y emborracharse. Sin embargo, posteriormente ese término se amplió aún más, pues se aplica a varias formas de dominio, que es lo que yo le decía, se aplica a todo, hermano. Es que miren, por ejemplo, una de las cosas para lo que se aplica o se debe aplicar el dominio propio es para combatir la gula. Y la gula tiene que ver no solamente con la comida, la gula tiene que ver con todos los excesos. Todos los excesos están basados en la gula. Entonces, ¿cómo combato la gula? Con el dominio propio. ¿Cómo le pongo freno a mi estómago? Con el dominio propio. Gula podría ser también, hermano, se puede convertir ahora en nuestros días, esa cuestión de exceso podría ser las redes sociales. ¿Cómo le pongo freno? Con el dominio propio. ¿Qué otra cosa podría ser gula? Una bebida. ¿Cómo le pongo freno? Con el dominio propio. Solo Él me puede ayudar. Solo Él me puede ayudar. Todos los excesos son malos. ¿Está conmigo acá? Todos los excesos son malos. Entonces, todo lo que recibimos de parte del Señor tiene el peligro de llegar a ser abusado. La utilización correcta demanda el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. Por eso yo creo, hermano, que la palabra o el término fuerza de voluntad no cabe aquí, porque no se trata de que yo gobierne mi voluntad, sino de que mi voluntad esté gobernada por el Espíritu de Dios. De eso se trata esto, que mi voluntad esté gobernada por el Espíritu Santo. O sea que hoy una de las cosas más importantes que usted y yo vamos a poner nuestra voluntad bajo el dominio del Espíritu Santo, porque no se trata de lo que yo quiero,
sino de lo que Él quiere para mí. Y esa es una de las cosas más importantes de entender en el Evangelio, hermano. Jesús, en una de sus oraciones más profundas, motivado por la aflicción que había en Él, dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero luego Él dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, cuando yo cambio mi voluntad por la de Él, yo estoy asegurado, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Ya ustedes lo saben, ¿eh? Entonces, algunas bebidas, fíjense, aún comidas, algunos placeres, no son malos en sí mismos. El problema es cuando el hombre se descontrola. Por ejemplo, no hablemos de la bebida alcohólica, porque yo soy del parecer, del pensar, del sentir y de la convicción que nosotros los creyentes no deberíamos de participar de bebidas alcohólicas. Ni siquiera que alguien me diga: pastor, una, pastor. No, yo le diría: no, hermano, no. Es que mire, hermano, si yo ya conozco el resultado, ¿para qué me voy a arriesgar? Va. Y todo el que usted conoce hoy en día que llegó al alcoholismo, ¿cómo llegó? Una. Va. Entonces, quitemos de la mesa las bebidas alcohólicas, porque esas ya estamos claros que no. Pero hablemos de otras bebidas. La soda, por ejemplo, son adictivas. Y la gente, hermano, no lo ve como un vicio. De hecho, vivimos en una sociedad yo le llamaría a esa palabra, póngale cuidado a lo que le voy a decir, porque es una sociedad de doble moral. Porque condena al alcohólico, pero no condena al que se toma 4 sodas diarias. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ninguna diferencia. Porque uno es adicto al alcohol y otro adicto al azúcar y a la cafeína que tiene la coca. Entonces los dos son adictos. Entonces, cuando vemos eso, hermano, nos damos cuenta de que en realidad el problema no es a qué soy adicto. El problema es que soy adicto, que tengo un hábito descontrolado, que tengo un área de mi vida que no está bajo control. Y fíjense, hermano, que aquí vamos a hablar de una cosa: todo lo que no está controlado por Dios, obviamente está descontrolado, ¿sí? Y todo lo que está descontrolado es desorden. Y toda área donde hay desorden es un área propicia para que el enemigo se mueva. Por eso es que cuando yo tengo un área de mi vida descontrolada, lo que estoy haciendo es dándole mi salud en las manos al enemigo. Porque donde hay desorden, hermano, ¿quién se mueve en el desorden? ¿Qué pasa en el desorden? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y entonces después dice que tinieblas cubrían la faz del abismo. O sea, es que, hermano, mire, el desorden trae tinieblas. El desorden es la plataforma perfecta, la atmósfera perfecta para que Satanás se mueva. Y el orden es la plataforma o la atmósfera perfecta para el mover de Dios. Es que después del orden hay bendición, hay vida y hay multiplicación. Si usted se da cuenta, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada. Pero después que lo ordenaron, comenzó a fructificar todo. Entonces, a veces nosotros queremos ver que primero nos salen para después ordenarnos. Y la sanidad va a venir cuando nos ordenemos. Ese es el primer punto. Por eso es que, mire, hermano, la gente anda buscando una forma, entre comillas, abreviada o un ¿cómo se llama esto? O un atajo para llegar. Y la verdad, mire, es bien difícil porque, por ejemplo, yo me acuerdo porque cuando trabajé en la industria farmacéutica, a uno lo mandan a la calle con la intención de vender. Y yo me acuerdo que en los tiempos yo vendía productos para bajar colesterol, para bajar los triglicéridos. Ese era mi fuerte. Entonces yo tenía que ir a un doctor y decirle: mire, doctor, cuando usted tenga un paciente
que le sale con los que aquí está esto para que usted se lo deba. Entonces, la primera opción para mí era que el doctor le dijera a la persona, tomes esto. Y muchos médicos me decían, pues sí, está bien, pero nosotros como médicos lo primero que dejamos es que si no está muy elevado, que haga dieta y ejercicio. ¿Por qué? Porque tienen razón. ¿Por qué? Porque si se toman la pastilla y no modifican sus hábitos, nunca van a cambiar. Van a tener que depender de la pastilla y nunca van a modificar su conducta y sus hábitos. Y hoy escuchaba un cortito yo de una prédica, hermano, bien tremenda, que decía que no se puede entrar a nuevas temporadas con hábitos viejos. Usted no puede entrar a una temporada de salud con hábitos de enfermedad. Usted no puede entrar a temporadas, hermano, de mejora con hábitos que le han traído todo el tiempo problemas. O sea, usted no puede entrar a la abundancia con una mala administración, porque entonces nunca va a tener una vida abundante. Entonces todo eso habla de dominio propio. Dominio propio, hermano, tiene que ver incluso hasta con las finanzas, que no podemos controlar y compramos más de la cuenta y que, hermano, y como le digo yo siempre, son de broma, y no me lo tome así, ¿verdad? Porque después dicen, no, que el pastor con nosotras lo agarra. No, es un ejemplo, hermana. Igual tenemos nosotros los hombres nuestros problemas. Ya le voy a mencionar algunos, pues, pero siempre les digo yo, tiene 100 zapatos la hermana, pero si ve el zapato que le gusta, se lo compra. Entonces yo le digo, esa es una cuestión de controlar. Igual nos pasa a nosotros los hombres. Usted sabrá cuáles son sus hábitos: corbata, cincho, reloj, no sé qué será lo suyo. Comida, porque la mayoría de hombres tenemos el problema con la comida. Y bien tremendo, hermano, que si no podemos sujetar el vientre, ¿cómo vamos a sujetar cualquier otra cosa? Por eso Dios tiene que tratar con nuestro vientre, porque el vientre es un Dios, dice la Biblia. Entonces, si no tratamos con él, ¿cómo vamos a tratar todo lo demás? Entonces, todo lo que está fuera del gobierno de Dios está descontrolado, y el descontrol nos lleva al desorden, y el desorden a la maldición. Por eso es que tenemos que tenerle ojo a esto: bebida, comidas, placeres, que Dios los dejó establecidos porque son buenos en la medida correcta. Por ejemplo, le voy a hablar una cosa. Por ejemplo, cuando usted estudia la cultura bajo la cual Jesucristo vivió, usted se da cuenta que ellos, la cultura de alimentación de ellos es totalmente diferente a la nuestra. Totalmente diferente. Usted no mira a un Jesucristo desesperado por comer. No lo ve. Dice la Biblia que en una ocasión él estaba evangelizando a una mujer en el pozo de Samaria. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Cómo llegó al pozo de Samaria? Cansado, dice. Cansado. ¿Y a qué hora llegó? Al mediodía. ¿Qué hora era? Del almuerzo. Y había caminado. Y llegó cansado y se puso a evangelizar a la mujer. Y los discípulos le dijeron, ya venimos, vamos a ir a comprar comida. Imagínense qué discípulo, hermano, por Dios. Y cuando regresa, Señor, aquí está tu comida. Yo tengo una mejor comida, que es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, no estaba desesperado, que muriéndose de hambre, que ya no aguante. Hermano, qué tremendo. ¿Se dan cuenta qué cultura más diferente? Y nosotros, hermano, nos pasamos una hora, nos duele la cabeza, andamos bravos, nos cambia el carácter. Hermano, qué terrible. ¿Será que tenemos un Dios en el vientre? Yo creo que vamos a orar por eso, fíjense, para destronar ese Dios del vientre. Usted sabe que una de las cosas por las cuales, fíjense que yo he notado una cosa, y no es por, ¿qué le puedo decir yo? Porque uno se fije así, tengo una fijación con algo, pero yo he notado una cosa.
Fíjense que es bien tremendo ver, por ejemplo, las imágenes de este Buda. ¿Ya lo han visto ustedes, ¿va? Y está en todos los restaurantes chinos, ustedes van. Tremendo y tremendo. ¿Qué indica eso? Entonces yo digo en mis adentros, hermano, ¿no será que tenemos que trabajar los apetitos? Y ojo, apetitos. No solo el apetito de la comida, hay otros que tenemos que revisar cómo están. Por ejemplo, hermano, hay personas que se descontrolan con el trabajo, se vuelven adictos al trabajo. Se llaman en inglés, el término es workaholic, o sea, como un alcohólico pero adicto al trabajo. Increíble. Y hacer diferentes cuestiones descontroladas en la vida. Los deportes. Mi hermano, practicar deporte bueno, sí, pero que ustedes dejen congregar por un deporte o por ver un partido, eso ya cae en un descontrol. O sea, ya es algo que se va al extremo. Incluso ayer oía una predicación, hermano, que me confrontó muchísimo. Porque este pastor, ya un pastor ya de mucha trayectoria, comienza a hablar y dice: bueno, señores, digo, quiero hacer una pregunta. Quiero preguntarle a todos ustedes si saben por qué hacen lo que hacen. Y entonces, yo cuando empezó a preguntar eso, me empezó a hacer, ¿por qué viene? Dijo, ¿por qué esto? Pero llegó a un punto y dijo, ¿por qué aplaude? Dijo, ¿qué significa el aplauso para usted? Dijo. Y comenzó a dar una enseñanza acerca de lo que era el aplauso, y dijo que el aplauso hablaba de adoración, de exaltación y que no sé qué. Entonces, ¿por qué usted siendo cristiano aplaude en un partido de fútbol? ¿Por qué usted siendo cristiano aplaude? Y Padre Santo, me dio así como que dice y lo dejó bien claro, porque él dijo, ojo, dijo, los aplausos es una adoración que solo a Dios se le puede dar. Vaya cosa. Y una vez, hermano, que por todo aplauda, hermano. Entonces yo dije, yo no le voy a aplaudir, pero ni a nadie, pero solo al Señor, porque qué barbaridad. No, hermano, tremendo, pero es un tema de otro. Entonces, el problema está cuando el hombre se descontrola y no puede ejercer gobierno sobre ellos. Por ejemplo, la comida es buena, pero se puede convertir en algo malo cuando se consume en exceso. Entonces, la palabra dominio se traduce del griego enkreteia, que se escribe así, E-N-K-R-A-T-E-I-A, enkreteia, que significa dominio propio, templanza. Entonces, significa tener la capacidad dada por Dios de dominarme a mí mismo. Uno de los grandes errores que cometió Salomón es que cuando él pide sabiduría, todos aplaudimos el hecho que pidió sabiduría, y Dios mismo dijo, por cuanto pediste sabiduría. Pero él pidió sabiduría para gobernar al pueblo, y al pueblo lo gobernó. El problema es que él no se pudo gobernar. Tuvo 1000 mujeres y cuántas cosas no hizo, pues, porque esa es otra parte de los placeres que tenemos que comprender, que se deben sojuzgar. Entonces, el dominio propio es abstenerse de hacer o no hacer ciertas cosas, lo cual resultará en un beneficio. Mire, ¿por qué será, hermano, que a nosotros la palabra dieta nos resulta difícil? Fíjese cómo es el cuerpo humano, la mente, qué tremenda. Usted puede andar ocupado haciendo cualquier cosa, hermano, y de repente le olvidó que no ha comido y no tiene problema. Es decirle a usted que haga dieta y empieza todo el problema. Le da hambre por media cosa, empieza a extrañar lo que le han dicho que no coma, se le vuelve difícil. ¿Por qué? Porque el alma es rebelde y no se quiere dejar gobernar.
Entonces el alma lo que le está diciendo es: no me vas a dominar, yo te voy a dominar a ti. Yo decido qué comer, yo decido cuándo comer, yo decido qué tomar, yo decido cuándo tomarlo. Entonces se da cuenta de la lucha que tenemos. Ahora, esa es la palabra abierta. Y la palabra ayuno, hermano, todavía es más difícil. ¿No le han dicho de ayunar cuando ya le duele la cabeza? Padre Santo, dice uno, mi Dios mío. Y entonces ya que a media mañana hasta ya que no aguante, y que Padre, y qué pasa, y hermano, y normalmente no anda esa desesperación. ¿Y por qué cuando hay una sí la anda? Entonces viene un problema, viene la persona y dice: voy a ayunar, hoy siento de Dios que es día de ayunar, y entonces viene, pero la carne se revela, el alma se pone rebelde, entonces le viene el dolor de cabeza, y mejor dice: no, mejor yo ya no ayuno, porque cada vez que ayuno me duele la cabeza. Claro, lógicamente, esa fue la forma de su alma decirle: no quiero gobierno. Entonces claro, le ganó la batalla. Pero cuando usted viene y dice: no, Señor, dame dominio propio, yo necesito, no es la única vez que me ha dolido la cabeza, yo tengo que superar esto, Señor, porque si no, nunca voy a poder ayunar. Y si no ayuno, hermano, de verdad yo le voy a decir una cosa: si no aprendemos a ayunar, no como un acto religioso, sino como un acto de obediencia a Dios y de acercarme a Dios y de rendirle a Dios mi vida, hermano, no podemos crecer. Esa es parte del por qué no estamos haciendo. Esa puede ser una razón, porque con el ayuno morimos, con el ayuno menguamos, con el ayuno vencemos, con el ayuno trabajamos la tierra. Usted podría hacer eso. Entonces, ¿en qué resulta todo eso? Fíjese, yo leí hace unos días, un par de meses, leí ciertos estudios científicos, ni siquiera, hermano, libros de un pastor, sino científicos, que hablan acerca de los beneficios del ayuno. Y habla ese autor que dice que en el ayuno es el tiempo donde el cuerpo se logra desintoxicar. Y fíjense, hablando de los beneficios físicos, ni tan siquiera estoy hablando de los beneficios espirituales, que son mucho mayores, pero hablamos del beneficio físico, pues, ese dolorcito de cabeza, ese malestar que se siente, hermano, no es nada comparado con lo que su organismo recibe de bienestar, producto del ayuno. Entonces, por eso Pablo decía una verdad. Dice Pablo en 1 Corintios 10:23, usted ya conoce este texto que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ojo, no todo me conviene. Ahora, ese es el punto principal: comenzar por entender qué me conviene y qué no me conviene. Ahora, esto es parte de la madurez en el Señor, porque cuando somos inmaduros, hermanos, no filtramos nada. Dice: si a mí no me hace daño ahorita, después te quiero ver, porque el cuerpo, hermano, va acumulando, el ser humano va creciendo, y hay cosas que hoy no afectan, pero mañana sí. Por ejemplo, alguien me decía a mí hace poco, y ahí estaba con mi hermana Elba ese día: no, dice, si yo he comido un montón de cosas dulces y a mí nunca me ha dado diabetes. Pues sí, porque todavía tenés insulina, pero el páncreas ya trae la cantidad de insulina que va a secretar en toda su vida. Entonces usted se la puede acabar más rápido o más despacio. El problema está en que, hermano, ¿qué va a pasar si lo que le iba a durar 60 años usted hizo que le durara 10? De la gente dice: no, mira, me hace daño. Yo me he comido no sé qué, así las montañas de dulce. Pues sí, pero usted no sabe lo que comió esa montaña de dulce. Su cuerpo, para poderla procesar, tuvo su páncreas que trabajar, hermano, a 1000 por hora para secretar la insulina. O sea, en pocas palabras, es como que usted tiene una cuenta de ahorro, le depositaron el sueldo del mes y usted en un día se gastó el sueldo. Así fue. Usted fue al restaurante, hermano, le salió la cuenta, usted pasó la tarjeta.
y le cobraron y usted pagó y usted dice, vamos, ya ven, no hay problema, vuelvo a pagar mañana, ya no le alcanzó. Igual en el páncreas, se acaba la insulina, ella trae, ¿cuánto va a secretar? Entonces usted la puede gastar. Entonces, pero cuando usted es inconsciente de eso, usted, échale, póngale, quinga. Sí, pero esa factura viene. Hermano, es que el cuerpo humano es como una máquina. Trate mal un carro. ¿Usted cree que ese comercial que sacan, cree usted que es verdad? Ese de que no lo maneje. Todo lo que usted maltrate va a durar menos, hermano. Todo lo que usted maltrate va a durar menos. Entonces, qué tremendo que el apóstol Pablo dijo, no, todo es lícito, ¿no? Porque, hermano, él lo cuestionaban, que si la ley, que esto y que no metamos la ley. Miren, no metamos la ley. Metamos 3 dedos de frente, pues va. Es que, mire, hermano, yo le decía a unos pastores hace poco, hablando de todo esto, estábamos reunidos unos pastores y me decían, mire, pastor, y que no es qué, que no es cuánto, y preguntándome ciertos temas, y les digo, miren, hermano, nosotros que somos ministros, le decía yo, hay cosas en el ministerio que no necesitan de tanto conocimiento para saber que son incorrectas. Hay cosas que son de sentido común, hermano. Hay cosas que son de 3 dedos de frente, les decía yo. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Como por ejemplo, yo no necesito que el Señor ponga un versículo que diga ahí, y ninguno de alabanza va a subir con pantalones rotos. No necesito que haya un versículo que diga así para no entender que sentido común, como ministro, no lo voy a hacer, no lo voy a subir. Si esa persona, como escuchaba de un pastor yo, se quiere ministrar a sí mismo con un espíritu de pobreza, poniéndose pantalones rotos, que lo haga, pero que no me ministre al pueblo, porque eso es lo que ministra a alguien con pantalones rotos: pobreza, miseria, desorden. De hecho, yo no lo voy a poner ahí arriba, solo por el concepto de que no seamos religiosos, solo por el concepto de que no, hermano, que miren, no hay que ser cuadrados. No, permítanme, 3 deditos de frente necesito nada más, no necesito más nada. Igual en toda mi vida hay cosas que no necesito mayor enseñanza. No necesito ser médico, no necesito haber estudiado los 10 años que estudió. ¿Cuánto estudiaste, mi linda? 10 por año. No necesito haber estudiado 10 años para saber que algunas cosas son dañinas. No necesito ser teólogo, maestro en divinidades y todo eso para entender. Este Pablo dice, no todo me conviene, hombre. Hermano, ¿cuántas cosas no nos convienen? Muchísimas. Y también dice el apóstol Pablo, la siguiente, dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Otra, 3 deditos de frente, hermano, ¿te edifica eso? Pasar viendo series todo el día, ¿te edifica? No, entonces, hermano, es pecado, pastor. Usted es un niño que tengo que explicarle qué es pecado y qué no es pecado. No ha madurado como para entender que hay cosas que, aunque no sean pecado, no edifican. Y por último, dice el apóstol Pablo en otra porción, todo me es lícito, pero no me dejaré enseñorear de nada. O sea, todo lo que quiere ponerme un yugo y todo lo que quiere gobernarme, yo le voy a decir que no, porque yo estoy llamado a señorear, no a que me señoreen. Porque la orden que el Señor dio al hombre cuando lo creó, ¿cuál fue? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. A mí me diseñaron para que yo sojuzgara todo, no para que todo me sojuzgue a mí. En pocas palabras, yo tengo que sojuzgar la creación, no la creación a mí. Entonces, todo aquello que se convierte en una adicción es porque me está señoreando a mí. Entonces, el apóstol Pablo dice que todo el que compite se abstiene. Esa es la palabra templanza o dominio propio. Dice que se abstiene de todo con una intención: recibir la corona. Y en ese caso que el apóstol Pablo pone, es una corona corruptible, o sea, una medalla, un diploma, lo que sea.
Pero nosotros estamos corriendo una carrera que nos va a dar una corona diferente. Entonces, si ellos se abstienen, miren los boxeadores, hermano. Yo le conté a usted, yo pude ver la historia, la biografía de un boxeador que fue muy conocido hace muchos años, muy bueno, pero indisciplinado a morir, llamado Mano de Piedra Durán, un panameño, que hizo historia porque fue uno de los mejores boxeadores de su tiempo. ¿Y qué pasó? Tuvo la oportunidad de pelear por el título mundial. Ningún panameño lo había logrado. ¿Y sabe qué sucedió? Que el fulano, hermano, antes de esa pelea se pega una comida, hermano. Pero una comida como que si no había comido nunca. Y cuando se subió al ring, el tipo no pudo hacerle frente al campeón y el campeón le ganó. O sea que una comida le quitó el título. Bueno, pero si a usted no le gusta ese ejemplo, le pongo Esaú. Por un plato de lentejas perdió la primogenitura. No, digo, me voy a morir de hambre. ¿Y de qué me sirve la primogenitura? Si yo lo que quiero es comer. Hermano, qué tremendo. Ahora pensemos cuántas cosas nos deberíamos de abstener nosotros que en realidad nos limitan. Hermano, mire, no poder hacer muchas cosas en el Señor porque nos gobierna un hábito. Y pensar que estamos perdiendo una corona, hermano, por un hábito que nos gobierna. Como por ejemplo dormir. Porque dormir es un placer. Pero ojo, mire, dormir más de la cuenta ya es un pecado que se llama ganadería. No se puede. Porque la Biblia dice que está como que bisagra, dice, de un lado, se da vuelta de un lado para el otro, pura bisagra, ¿va? Y dice, así vendrá tu pobreza, dice. Es rico dormir, hermano, si mire, si hay un momentito del sueño que rico es sentirse quedando así. Pero cuántas cosas no podemos perder. Usted sabe que hay gente que no puede venir temprano al culto el domingo porque se duerme. Y hermano, Dios mío. Y al trabajo no falta tiempo, no falta. Entonces eso significa que estoy perdiendo de dar fruto. La templanza es el control del yo. Me permite ser equilibrado. Entonces, oiga esto que es peligrosísimo y es la parte medular del por qué necesitamos esta manifestación del fruto del amor. Porque cuando un cristiano no tiene dominio propio, su testimonio lo va a evidenciar. Y qué feo es perder el testimonio. Me recuerdo que un día de estos, hace como un mes y medio, fuimos con unos pastores a comer. Y entonces todos los pastores pedimos un plato de comida en el lugar y normal. Pero este pastor, hermano, pidió un pescado. Y él no se fijó. Yo sé que lo hizo. Él pidió un pescado frito, así es el plato, pescado frito. Hermano, por el amor de Dios, si es que el pescado que le llevaron era enorme. Y entonces, en son de broma, empieza a decir aquel hombre, aquel pastor. Porque le dice, no hombre, te vamos a tomar una foto, y empieza el pastor, no, por favor, no me voy a perder el testimonio. O sea, él sabía, como quien dice, o sea, ¿qué va a decir la gente? Que yo cuánto como. Voy a perder el testimonio. Nosotros ese día le tomamos foto y le decíamos, ya la vamos a subir al internet. No, por favor, no la vayan a subir. ¿Qué va a decir la gente? Que yo como demasiado, que yo no sabía que era tan grande. Y eso en un área, pues, pero y en otras nos puede llevar a perder el testimonio, hermano. Es que tarde o temprano se va a evidenciar mi falta de dominio propio. Y qué feo va a ser, hermano, que esa falta de dominio propio me ponga en evidencia delante de los demás. Complicado, ¿verdad? Imagínese, en la finanza siempre va a dar problemas. Siempre va a dar problemas. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?
necesitamos ese fruto. Ven. Luego hablamos de la justicia. Acuérdense que Efesios habla de la justicia. Se deriva de la raíz griega dikaiosune. Dika, D-I-K-A-I-O-S-U-N-E. Dikaiosune, que significa carácter o cualidad de ser recto o justo. Y esta palabra se utiliza para denotar un atributo de Dios, que Él es justo, cuyo contexto muestra que la justicia de Dios significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o veracidad. Aquello que es, oiga esto, consecuente con su propia naturaleza y promesas. Miren, qué lindo es cuando un creyente es consecuente o congruente entre lo que dice y lo que hace. Eso es una belleza, cuando usted, hermano, logra llevar una vida que es congruente entre lo que usted dice ser y lo que realmente es. Eso es congruencia, eso es ser consecuente con mis propios dichos. Porque, por ejemplo, nosotros venimos, Señor, y alabamos, adoramos, cantamos alabanzas, y usted ha leído, le ha puesto atención a todas las letras de las alabanzas que cantamos. Qué tremendo lo que le decimos al Señor, hermano, maravilloso, lindo, tantas cosas que algunas personas han escrito, y qué belleza cuando usted también está en adoración y de su propio ser salen palabras suyas, su cántico nuevo, su canto para el Señor. Qué belleza cuando usted dice: Señor, te amo con toda la fuerza de mi corazón, y usted empieza a decirle cosas maravillosas. Qué belleza, pero qué lindo es cuando lo que usted expresó es congruente con la forma en que usted vive. Eso es justicia, eso es rectitud. Ser recto, hermano, es ser congruente entre lo que digo ser y lo que realmente soy. Porque de qué me sirve a mí venir, hermano, y pues sí decirle todo. Hace poco estaba hablando con el Señor y le decía: Padre, ¿cómo no te vamos a amar? Le decía yo, ¿quién no te va a amar, Señor, si mira cómo tú eres, tantas cosas que tú haces por nosotros, cómo nos has amado? Y cómo, Señor, le decía yo, si yo estoy seguro que todos te amamos. Y en lo que yo le decía eso, con el Señor, te tenés que lee mi palabra que dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Wow, entendí que no es cierto que todos le amamos. Hay mucha gente que solo dice amar, y el Señor me dijo: ¿sabes qué pasa? Que muchos me dicen a mí que me aman, así como están acostumbrados a decirle a su esposa o a su esposo que lo aman sin demostrarlo. Wow. Y yo me quedé callado, hermano. ¿Qué le puede decir al Señor? ¿De qué manera podía refutarle yo eso? Si es cierto, hermanos, yo me quedé helado, porque digo yo: Señor, ¿cuánto es él? Porque si usted lo trae al plano humano, yo siento, hermano, que hoy vivimos en una sociedad que ha rebajado el término amor a una simple cosita que acaba de conocer a la te amo. Yo veo en el Facebook que amo las pupusas. Hermano, por Dios, imagina lo que han reducido el término amor a cosas tan irrelevantes. No sé si usted se ha dado cuenta. Yo amo tal cosa, amo la Biblia, amo no sé qué, a todo amo. Entonces digo yo, al hacer tan superficial el término amor, no entendemos cuando se lo decimos a Él, que el amor es otra cosa. Hemos relacionado, otra cosa que el Señor puso en mi corazón fue que la razón por la que muchos no pueden amarle a Él es porque han relacionado el amor con la experiencia
que tiene que ver con la vista. Porque miren los cipotes de ahora, miran a la cipota, ya la aman, porque la vieron. En realidad no la aman, sino le gusta. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo no lo vemos? A él. Pero hermano, miren cuántas cosas hemos percibido de Dios y cuántas cosas hemos recibido del Señor. Qué cosa más tremenda. Yo ahora hacía memoria, hermano, y por la mañana hacía memoria de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y qué increíble. Yo creo que, hermanos, si las empezamos a enumerar, no nos alcanza un testamento para enumerarlo todo lo que Él ha hecho, como normal. Entonces tenemos que ser congruentes, ser justos. Ese fruto de la justicia o esa evidencia de la justicia tiene que ver con ser congruente. Todo aquello que es recto o justo en sí mismo es practicar todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. Justicia es tomar en cuenta lo que Dios ha señalado para que sea reconocido y obedecido por los hombres. Miren, otro problema con la justicia, ¿sabe cuál es? Que todo el mundo cree tener un concepto de justicia. Y la única justicia verdadera es la que Dios ha establecido. Miren, estaba hablando hoy que venía con mi esposa, porque estaba viendo ahí ¿cómo se llama eso? El resumen de una película, ¿cómo se llama? La sinopsis de una película que es cristiana, una película hecha con trasfondo cristiano que habla acerca del aborto. Tiene que ver con una trama de una mujer que llegó como voluntaria a una clínica donde practican abortos. Y que por último tiene una experiencia tremenda porque la pasan a la sala donde practican el aborto y queda impactada. Entonces, pero lo tremendo del caso es esto, miren, lo tremendo del caso es esto, que se ve la confrontación entre las personas que apoyan a la pro aborto y las pro vida, que le llaman en esa película. Entonces, hermano, cuando usted oye la postura de la pro aborto, pareciera que ellas están defendiendo un acto justo. Increíble, hermano. Y ellas están diciendo ahí que no, que es una injusticia que usted no deje que ellas aborten. Que es una injusticia que usted no le permita a esa persona deshacerse de ese fe. ¿En base a qué el hombre establece justicia? En base a su criterio, en base a su propia opinión, en base a cualquier otra cosa. Pero la verdadera justicia tiene que estar puesta solamente a través de la voluntad expresada por Dios en su palabra. Eso es lo único que nos garantiza justicia. Entonces, si yo entiendo que la Biblia dice no matarás, desde ya entiendo entonces que si yo quiero ser justo, no puedo permitir el aborto. Más allá de la postura que cualquier otro tenga, no me interesa. La postura que yo voy a aceptar es la postura que el Señor determinó en su escritura, en su palabra. Y así podemos hablar de otro montón de temas sabidos y por haber, porque justicia no se puede ejercer fuera del Señor. Por eso es que el ser humano, hermano, se encuentra tan complicado peleando entre sistemas. Y usted ha visto cómo los sistemas de este mundo toditos fallan. Y me refiero a cualquier sistema que usted me mencione, el que usted quiera. Mencióneme desde cualquiera que usted me diga, es que el sistema más justo es este. Dígame un ejemplo. No hay sistema justo, porque todos los sistemas están basados en los criterios del hombre, pero ninguno en los criterios del Señor. Por eso, fíjense que yo veo que el Señor, antes de establecer reyes, ¿se acuerda usted antes de que Israel tuviera reyes? ¿Qué tenía? Jueces y profetas. Samuel cumplió una doble función, fue profeta y también fungió como juez, como una especie de traslape
entre lo que Dios les quería dar y lo que el pueblo quería. Y el pueblo empezó a decir: queremos reyes como tienen todos los demás pueblos de la tierra. Y les dijeron: pero miren, les dijo el Señor, si tienen reyes, esto les va a pasar. O sea, les habló de la injusticia que iban a vivir. Sus hijas las van a llevar a los palacios, sus hijos se los van a reclutar para los ejércitos, su riqueza, no importa, queremos reyes. Escojan uno, les digo, y escogieron a Saúl. Y esa fue la última etapa, hermano, y fue el principio de la debacle. Porque no tuvieron uno solo. David, hermano, con todo y que fue conforme al corazón de Dios, pero cometió errores. Y de ahí para allá todo. ¿Por qué? Porque el sistema que Dios quería para el hombre se llama teocracia. O sea, donde Dios gobernaba. Tan sencillo. Pero el hombre lo cambió por todas las demás cosas. Democracia. Que nunca se cumple y que es utópica, y todos los demás creyendo que son más justos, y el hombre quiere tener justicia, pero hermano, no puede haber justicia fuera de Dios. Es que el que no está con Dios, ¿con quién está? Entonces, y si no está en Dios, ¿cómo va a ser justo? No puede. Por eso, hermano, necesitamos entender una cosa que siempre lo he dicho. Necesitamos entender que la solución no es un hombre, y que mientras hombres gobiernen nunca vamos a tener justicia. No nos engañemos. La solución es que Cristo venga, porque la Biblia dice que cuando Él venga reinará con vara de hierro, dice la palabra que va a reinar, y va a demostrar que su reinado es justo. Hermano, es que nosotros como creyentes deberíamos de estar anhelando la venida del Señor, de verdad. Pero a veces, hermano, pareciera que como creyentes nosotros como que esperamos otro Mesías y no al Señor. Ay, Señor Jesús. Entonces, el fruto de la justicia se siembra en paz. Es decir, que la semilla produce aquel fruto, y aquello que hacen la paz producen una cosecha de justicia. Amén. También necesitamos ese fruto en nosotros, ser justos. Yo le digo a usted, hermano, usted encuentre justicia en la voluntad de Dios. Si usted se dirige por la voluntad de Dios, usted no va a fallar. Por eso dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No se va a equivocar. ¿Qué dice la palabra? Tal cosa. Ahí va eso. La palabra es fiel. Amén. Amén. Luego dice verdad. Se deriva del griego aletheia. Aletheia, que se traduce verdad, sinceridad, integridad de carácter. Ser íntegros, ser completos. Significa o quiere decir tratar con fidelidad o con verdad. Una evidencia de esta faceta del fruto del Espíritu Santo es una persona que es sincera. Mire, hermano, la verdad os hará libres, dice la Biblia, pero la verdad cuesta. La verdad cuesta. Porque ¿cuántas cosas vamos a perder por la verdad? Podemos perder un montón de cosas por la verdad. Ser sinceros, hermano, nos va a traer bendición, pero también ser sinceros muchas veces va a tener un costo. Decir la verdad, o defender la verdad, o proclamar la verdad, nos va a traer problemas. Sobre todo en este mundo que vivimos, tan, hermano, tan complicado, donde decir la verdad pareciera ser pecado, hermano. Porque fíjense que aquí, no sé si usted se ha fijado, pero hoy la mentira parece verdad y la verdad parece mentira. Lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Increíble.
escuchaba un video de una persona que la están denunciando en Argentina por haber publicado algo. Él publicó algo en relación a su opinión en cuanto a la problemática esta que se está dando de la diversidad de género. Él lo publicó de una entidad argentina que tiene que ver con la regulación contra un tema que le llaman expresiones de odio. Lo denunció, lo tiene denunciado, porque dice y presentaron en la denuncia las copias de esos tweets que él escribió, donde ponía él simplemente de que él no tenía problema con la persona que decidía cualquier inclinación que quisiera, pero que lo que él consideraba es que no era correcto que a nosotros nos quisieran imponer ese criterio. Entonces eso lo catalogaron como una expresión de odio. Entonces, hermano, vivimos en un tiempo donde la mentira gobierna. Ya ustedes no saben lo que es verdad y lo que es mentira. Miren, aparecen unas cosas en el internet y la gente las cree, hermano. Qué cosa más tremenda. Entonces, vivimos en un mundo donde la verdad se ha vuelto relativa. Y los cristianos han comenzado a fallar y a ceder. Miren, yo creo que la venida del Señor está tan cerca, hermano, porque una de las manifestaciones y señales para la venida del Señor es la apostasía. ¿Y cuánto están apostatando de la fe? Miren, hermano, pastores en diferentes países del mundo han salido a la defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo, diciendo que no encuentran en la Biblia ningún impedimento para que estas personas se puedan casar. Son apóstatas, hermanos, son apóstatas. Y le quiero decir una cosa, que ese lineamiento que se está despertando y agarrando auge por todas partes del mundo, ese lineamiento en cuanto a la diversidad de género, en cuanto al aborto, en cuanto a la unión de personas entre el mismo sexo, esa línea, esa es la línea, hermano, donde el pueblo de Dios va a ser probado. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Esa es la línea donde el pueblo de Dios va a ser probado, para ver si tiene la capacidad de pararse al lado de la verdad o no. Miren, pastores están apostatando. Escuchaba hace poco también el testimonio de un ex vocalista de un grupo de música, Hillsong, diciendo que ha llegado al punto de practicar o de introducirse en otro camino, porque ha llegado a la conclusión de que no sabe si lo del cristianismo en realidad es o no es, hermano. Vocalista de un ministerio de alabanza. ¿Usted cree que no es apostasía eso, hermano? Entonces, eso me implica a mí que el escenario está perfecto para que el Señor aparezca, hermano. Amén. Porque la apostasía es parte. Antes de que Él venga, tiene que haber apostasía por todas partes. Y en el nombre de Jesús, que ninguno de nosotros va a ser encontrado apóstata, porque nos vamos a mantener hasta el final. Pero lo estamos viendo con nuestras manos. ¿Por qué? Porque mantenerse en la verdad cuesta. Hermano, nuestros antecesores en la fe murieron por la verdad. Murieron de formas drásticas. Fueron llamados mártires. Unos en coliseos devorados por leones, otros quemados en aceite, otros decapitados por la verdad. Y nosotros, hermano, a veces, como no cuesta sostener la verdad. Me recuerdo cuando esta historia empezó hace unos años,
Alguien me preguntó y me dijo: pastor, en el lugar donde yo trabajo nos están llegando a dar capacitaciones para introducir la temática de la diversidad sexual en nuestro trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Oye, qué pregunta más tremenda. ¿Qué tengo que hacer? Cuando me preguntó eso, hermano, me puso en jaque, porque la respuesta es difícil de cumplir. Pero porque de momento me decían: mira, nos ponen a hacer dinámicas, nos ponen a participar, y entonces yo tengo que fingir en el momento que estoy de acuerdo. Entonces yo le respondí: ¿y cómo se siente? Mal, me dijo. Tremendo. ¿Y sabe de qué se aprovecha? De que se necesita el trabajo. Impresionante, hermano, la presión que hay con eso. Y yo me pongo a pensar y digo: Señor, va a llegar un momento, ahorita todavía es sostenible porque no ha permeado tanto nuestra sociedad. En otros países, hermano, eso es terrible. Han definido, no sé si escuché la vez pasada, que ya no, yo antes creía que no lo había, según ellos, 4 o 5 géneros. Hoy son más de 150 géneros. Yo no sé dónde sacan tanta cosa. Increíble. Total que ahora ya hay gente que se cree animal y hay que respetarla. Padre Santo, que no vaya a venir nunca eso aquí, porque ya me imagino yo que alguien que me salga con el cuento que es vaca, hermano. Sí, hermano, y ¿sabe lo peor del caso? El problema no es que ellos se crean. El problema es que yo les tengo que mentir diciéndole que es vaca también. Porque si yo le digo: mirate en el espejo que no son vacas, me denuncian y me meten preso. Imagínense a dónde nos quieren llevar. A tener que hacerlo nosotros. Sí, me tenés razón, son vacas. Quiero ver cómo le haces. Pues sí, son vacas. Vale. Tremendo, hermano. La verdad, hermano, qué duro. Por eso es que solo por el fruto del Espíritu Santo nos podemos levantar a favor de la verdad. Solo Él nos puede dar la fortaleza. Yo admiro y bendigo a esos predicadores que están fuera de nuestro país, por ejemplo en Estados Unidos, que siguen predicando la verdad y que siguen hablando en contra de estos temas, sin importarle que nos pueden llegar a meter preso. Usted sabe que estamos planificando un viaje a Cuba para diciembre, un viaje misionero a Cuba con varios pastores. Y de las personas que están organizando el viaje, hay un pastor que conoce Cuba y que ha vivido en Cuba, ha vivido mucho tiempo en Cuba. Entonces nos comenzó a decir: miren, hermanos, ustedes vamos a ir, y esto y que el otro, y que aquí y que allá. Y nos empieza a decir: no vayan a decir esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni hablar de esto, ni hablar. Dios, mire, hermano, me pone presión, porque usted sabe que de repente uno está, hermano, y me dice: miren, me dice, porque en todo lugar donde se predica hay espías y que llevan información, y si usted llega a decir algo, se lo trasladan allá. Usted ya no salió de esa isla. Padre Santo, y en eso el Señor me pone a decir al Padre: por favor, porque qué tremendo la debilidad de los pastores, en el sentido, hermano, que nuestra debilidad es que tenemos que hablar lo que papá diga que tenemos que decir. No podemos hablar otra cosa. Solo si el Señor nos da la fuerza. Yo he escuchado a un predicador un día de estos decir, un americano, hablar en cosas tremendas, hermano, así. Y eso es raro ya lo hoy en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hoy casi solo se predica el mensaje de la prosperidad y del dinero, y que pacte, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y eso es la mayoría. Pero este hombre hablaba un mensaje. Padre Santo, dale fuerza a este hombre para seguir.
Solo tú lo puedes llevar ahí. Entonces, hermano, una evidencia en esta faceta del fruto del Espíritu Santo es una persona que es sincera, íntegra en su carácter, sin ningún doblez, es fiel y habla con la verdad y no le importan las consecuencias. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban más pequeños, y todavía ahora, yo me acuerdo que cuando yo los confrontaba por alguna cosa, mira, decime la verdad, porque si me estás mintiendo te va a caer doble. Y siempre les enseñé esta frase: no le añadas más pecado al pecado. Si ya fallaste, no mintas para cubrir tu falta, porque le añadís otro pecado. No, sé sincero. Entonces ahora ya lo tienen, porque ya sé lo que me va a decir, que no le añada más pecado. Así cabalito. Es que mire, hermano, la consecuencia cuál era, que les iba a caer, por decir la verdad, pero les iba a caer más si me decían una mentira. Entonces mejor que me dijeran la verdad. Igual nos pasa a nosotros, por la verdad, hermano, pueden pasar muchas cosas, pero no importa, porque la verdad, dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice la Biblia que el padre de la mentira es Satanás, que miente desde el principio. Entonces nosotros no podemos estar del lado de la mentira, porque nos posiciona entonces como hijos del diablo. Yo quiero estar en la verdad, no importa lo que cueste. Hermano, ¿usted cree todavía, ustedes de lo que creen que póngame un tema X de lo que ahora está? Sí, yo creo en eso, porque es lo que la palabra del Señor dice. Aunque eso te elimine, hermano. ¿Y qué vas a hacer? Yo prefiero que me elimine el hombre, no que me elimine Dios, porque si Él está conmigo, hermano, yo soy más que vencedor. Amén. Entonces la Biblia dice que la verdad, que el que habla verdad declara justicia. Uno de los beneficios de las personas que hablan verdad es que permanecerán para siempre, porque la verdad es Cristo. Todo aquel que testifica de Cristo comunica la verdad del Evangelio y tendrá vida eterna. Pero quien se aparta de la verdad corre el riesgo de creer en mitos y extraviarse del camino. Ya vi esto muchas veces. Y termino con esto: fruto de labios que confiesan su nombre. La palabra labios se deriva del término griego keilos, Q-U-E-I-L-O-S, keilos, el que se utiliza para referirse al órgano del habla, y específicamente en el acto de honrar a Dios. Honrar de labios tiene un significado más amplio y profundo que el de palabras vacías, o sea, no es repetir palabras. Ahí vamos a engranar lo que hablábamos también acerca de la verdad, la justicia, en el sentido de ser congruente, porque usted y yo podemos repetir, aprender, guayabearnos, memorizarnos, pero no se trata de eso, como los rezos, ¿verdad? Que yo me acuerdo, hermano, que estaba bien chiquitito yo, y entonces, fíjese que yo no sé, pero yo creo fielmente en la predestinación. Yo estaba bien pequeño, no conocía nada del Evangelio, yo, nada. Pero yo estudié mis primeros años en un colegio laico, donde no daban clases de religión. Pero de repente me pasaron de un colegio laico a un colegio católico. Y mire, hermano, desde que llegué a ese colegio tuve problemas, porque me querían meter un montón de cosas, y que entonces llegaba a la hora de la clase de religión y nos la daba, hermano, esa clase nos la daba alguien que había venido de España, era un padre que había venido de España, famoso el hombre, y entonces empezaba el hombre con y ya levantaba la boca. Pero mire, ¿y por qué tenemos nosotros que estarle pidiendo
sé, 3 o 4 veces me acuerdo que le pregunté cosas. Vení para acá, me dijo. Vos sos evangélico, me dijo. Y yo, nada que ver. No, ¿cómo no? Me dijo, vos sos evangélico. ¿Quién de tu familia? No, yo soy evangélico. Bueno, me echaron, pues llamaron a mi mamá. Y yo nada que ver, hermano, yo no sabía nada de eso, solamente que yo no creía porque me querían poner a rezar unos volados y otra cosa y que no sé qué. Y yo no quería, hermano, yo no quería. No sentía, o sea, era el Señor, hermano, protegiéndome de allá para que no cayera en eso, pues, pero yo sentía vacío todo aquello, está repitiendo a lo que yo ni sentía, hermano. ¿Y por qué lo iba a repetir? Y más que no sé si usted se ha fijado, porque yo me imagino que algunos estuvieron ahí, no me va a decir que no, algunos, no todos, pero eso es que el murmullo como todo el mundo está repitiendo ni se entiende, hermano, una repetición de cosas. Eso no significa, eso no es fruto de labios que honran su nombre. Honrar de labios es más amplio que solo repetir palabras vacías. Los judíos tenían la costumbre de llevarse a la boca la borla del taled. La borla del taled es la borla que cuelga del manto. Esa borla, como la chibolita de lana, pues que cuelga del traje sacerdotal, de lo que usan ellos, se lo llevaban a la boca. Eso consiste en una pieza de lana que se usa para cubrirse la cabeza y el cuello durante la oración. Es lo que se conoce como el manto de oración. Se lo ponen, llega hasta por acá y tiene unas borlas, unas cositas hechas de lana. Entonces ellos tienen la costumbre de llevarse esa borla a la boca. Ellos tienen muchas costumbres, basadas muchas de ellas en cosas verdaderas que se volvieron costumbres. Y el problema es que todo lo que se vuelve costumbre pierde su valor, porque ya no se hace por revelación ni por entendimiento, sino que se traslada por una costumbre. Entonces ellos hacían este ritual como una aceptación de la ley de Dios en el corazón. Realmente ellos lo practicaban como una costumbre, pero no lo hacían en el corazón. Ellos lo que hacían era como dar a entender a través de esa costumbre que la ley de Dios estaba en su boca. Como que la ley de Dios, porque Josué dice, meditarás en ella de día y de noche. Entonces el ponerse esa borla en la boca era como decir que la ley de Dios estaba en su boca continuamente. Entonces, pero lo hacían como un ritual. Y el Señor nos tildó de sepulcros blanqueados. Imaginen qué tremendo. Entonces era una costumbre que no tenía ningún valor ni ninguna profundidad en lo que hacían. Entonces nosotros debemos de cuidar que todo lo que salga de nuestra boca honre al Señor. Y no solamente para ser visto por los hombres. Eso es fruto de labios. Que todo lo que salga de nuestra boca honre a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque fíjense que hay creyentes, hermano, que en sus trabajos no se dan a conocer como creyentes. Hay creyentes que en el trabajo, cuando la gente, a mí me ha pasado, hermano, que a veces me encuentro a alguien que yo conozco, ahí está en una reunión, en algún restaurante o en algún lugar con sus amigos y todo, yo me le acerco y desde ya yo lo veo que se ponen incómodos, y yo me hago el que, pues sí, para qué pasarle la pena ajena. Y entonces, pastor, Dios le bendiga, y le dice, le presento al pastor, y se le quedan viendo como que, o sea, ¿de cuánto aquí va? Y entonces uno entiende y uno dice, entonces esta persona no está identificada como creyente. Entonces, ¿cómo hablará? Entonces, a mí lo que me da a entender eso es que hay mucha gente que aprende el lenguaje cristiano, pero lo usa solo cuando está en el ámbito cristiano. Y cuando se sale del ámbito cristiano, ¡pum!, vuelve al caliche o al lenguaje normal. Entonces digo yo, ¿y qué podemos hablar fuera de Cristo? Hermano, póngase a pensar, ¿qué podemos hablar nosotros fuera de Cristo?
Y por eso es que usted se da cuenta ahora, hermano, que sus propias amistades, los que no están en el Señor, hermano, no encuentran en usted mayor atractivo para pasar tiempo con usted, porque ¿y usted de qué va a hablar? Se nos acaba la conversación bien rápido, y no es que seamos legalistas, es que hermano, se nos acaba la conversación. Un ratito vamos a hablar del clima, que la lluvia, mira que tormenta, la sí, que tremendo, pero al ratito ya estamos hablando del Señor. Es que Él es todo, hermano, para nosotros. ¿O no es el centro de su vida? Para mí es el centro de mi vida, hermano. Y no por ser pastor, sino por ser hijo de Dios. Hermano, si yo de repente estoy inmediatamente, ¿qué quiero estar hablando yo, hermano, de superficialidades? Y se me acaba rápido y de repente ya estoy yo hablando. Entonces la gente, hermano, cuando Dios te bendiga, usted lo conoce rápido. Mire, cuando alguien no es creyente, usted dice Dios te bendiga, gracias. Esa es la respuesta del que no es creyente. Gracias. Pero cuando alguien es creyente, Dios te bendiga, amén, Dios le bendiga. Es que, hermano, somos conocidos. Y yo conocí, fíjese, hermano, qué complicados son. Conocí un pastor y un ministerio que le enseñaba a su gente a no hablar así, porque ese es un hablar religioso. No ande diciendo Dios le bendiga, no ande diciendo amén. Y amén. Y es un hablar religioso que no hay que. Entonces borremos toda la Biblia. ¿Cómo hablaba Pablo? Aún cómo escribía. Os saludo, hermanos. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo a los gentiles, por la gracia del Señor. ¿Y cuál era el lenguaje que usaba, hermano? Y qué tremendo. Yo me pongo a pensar, si me quitan el lenguaje, hermano, es como a Daniel, que le quisieron cambiar el lenguaje y le quisieron enseñar a hablar como los caldeos hablan. Entonces nos quitan la personalidad, pues, de lo que realmente somos. La esencia de lo que somos se manifiesta en las palabras que hablamos. Usted no puede caer en eso, que nadie le diga que eso es ser religioso. Miren, los doctores tienen su lenguaje cuando están, los abogados tienen su lenguaje, que solo ellos entienden, hermano. Y que mira, y una litis, tener una litis, esa enfermedad como es, digo yo, y no están hablando los litigios y las cosas, y que no es qué, y que solo ellos entienden. Nosotros tenemos nuestro lenguaje, que solo nosotros lo entendemos. ¿Y por qué lo voy a cambiar, hermano? ¿Y por qué voy a dejar de decir delante de quien sea que quien me bendice es Cristo? ¿Y por qué voy a dejar de expresar las bondades de mi Dios? ¿Y por qué voy a dejar de testificar que estoy parado porque mi Dios es grande? ¿Y por qué voy a dejar de decir, sí, fíjese que por la gracia de Dios, ese religioso, hermano, darle honra a Dios delante de la gente cuando alguien me pregunta, ¿qué bien lo veo? Sí, fíjese, gracias al Señor, mire, así me tiene Dios. No puedo decir eso. ¿O qué tengo que decir? Sí, fíjese, ¿qué puedo decir? Hermano, ¿qué más puedo decir que no sea la gracia de mi Cristo? Del fruto del labio que honre su nombre es todo lo que sale de mi boca, tiene que honrar al Señor. Amén. Por eso es que es aplicable al hecho de que con nuestros labios hagamos fiesta al Señor con alabanza. Estamos hablando de la alabanza, ¿está bien? Reconociendo su autoridad, su majestad, su poder, su excelencia, todo está bien, pero no solo lo vamos a honrar cuando estamos aquí en la iglesia cantando. Entonces caemos en lo mismo, no, es en todo, damos honra al Señor. Fíjese, hermano, que le voy a poner un ejemplo. Usted trabaja en un lugar y usted es creyente y todos sus compañeros no, vale. Y entonces salen a comer, sirven toda la comida y tal. Y usted viene antes de comer, se inclina y ora por sus alimentos. ¿Sabe qué experiencia he tenido yo, hermano? Que los chabacanes que están haciendo relajo, cuando yo me inclino, todos se callan. Toditos se callan. Y yo oro por mis alimentos. Inmediatamente que. Y en ese momento se dan cuenta que hay un creyente en medio de la mesa. Yo honro a Dios con eso. Padre, gracias por los alimentos que voy a tomar.
Y no importa quién esté en esta reunión en un restaurante, donde si alguien llega y ora por los alimentos, me hacen descuento. Usted que ya de orar hasta Mateo va a orar por darle el descuento. Pero imagínense qué tremendo, hermano, honrar a Dios hasta en eso. ¿Y sabe qué pasa después? Que aún cuando quieren hablar chabacanadas y uno está enfrente y dice, no, pero aunque lo digan en son de broma, aunque lo digan burlescamente, no importa, pero uno sabe y entiende, porque dice, pero es que ahí está el hermanito tal, y a uno le dice, sí, es cierto, gracias por el respeto. Amén. Y que hermano, es que hay que honrar al Señor. Amén. Todo lo que salga de nuestra boca en nuestro diario hablar sea fruto que el Señor anda buscando. Amén. Debemos pedir al Señor que nuestro corazón sea buena tierra para que la semilla que Él plante fructifique y que podamos dar el fruto precioso del Espíritu Santo. Mire qué tremendo esta última frase. El Señor es paciente para con nosotros y por eso envía la lluvia temprana y tardía. Amén. Como quien dice, mira, si no fructificas con la lluvia temprana, tal vez con la tardía. Amén. Pero yo espero tu fruto. Yo espero tu fruto. Amén. Amén.